Buenas tardes, mi nombre es Roosevelt Ángel y esta es mi presentación sobre el hurto, los elementos del hurto y el robo, ¿verdad? Como parte de la cátedra Delitos contra la Propiedad. La Constitución de la República Bolivariana, hablando en este caso de ella, establece que toda persona tiene derecho a su protección o a la protección de su integridad física, de sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Por tanto, el título 10 del Código Penal venezolano se contempla lo relacionado con los delitos contra la propiedad, los cuales se clasifican en hurtos, robos, extorsión, secuestros, estafas y otros tipos de fraudes. En este momento voy a conversar específicamente del hurto. Eh, y iniciamos la, el término de hurto, que está tipificado como la apropiación indebida sin el uso de la fuerza para poder obtener un bien ajeno o un patrimonio de otra persona. Eh, Esto con la finalidad de que otra persona quiera lucrarse de ello. Les voy a dar un ejemplo sencillo de lo que es el hurto. Si yo sustraigo algún dinero, un teléfono, sin que es la persona dueña del bien se dé cuenta, yo estaría cometiendo un hurto. Esto en el código tiene una, un tiempo de prisión que va entre 1 y 5 años. Esto está tipificado en el artículo 451 del Código Penal, donde establece eh, el hurto, las penas del hurto. Eh, el hurto tiene unos agravantes, y es que cuando el hurto va más allá de la lesión de un bien ajeno, y que ciertamente no estoy haciendo uso de la fuerza, pero atento contra la moral o, o algún tipo de religión de otra persona, eso me, me está ocasionando otro tipo de daño también. Por eso es que hay algunas situaciones dentro de los hurtos que agravan el mismo. Ejemplo, si yo estoy sustrayendo eh, un documento de una oficina pública, esto eh, no está solamente ocasionando el hurto del documento, estoy lesionando la administración pública y con ello también estoy lesionando el interés público. Esto sucede también cuando yo eh, robo, hurto eh, ornamentas de sepulcros, tumbas o todo lo que tenga que ver con temas de cementerios. Allí solamente no estoy ocasionando un, un daño al bien ajeno, también estoy ocasionando un daño a el irrespeto que debemos tener nosotros por los difuntos. Eh, Aquí en este caso también sucede con los cultos religiosos. Los cultos religiosos dentro de la ley no se distinguen entre un tipo u otro. Es por ello que si yo soy ejemplo de la religión cristiana y cometo un hurto contra una iglesia católica por el hecho de que yo no reconozca a esa religión, yo estaría cometiendo un delito agravado, un hurto agravado por
el irrespeto que hay dentro de la ley a los credos religiosos o a las creencias o cultos religiosos, sin ningún tipo de distinción dentro de la ley, porque la ley establece o no establece ningún tipo de religión. Finalmente, el tipo de hurto en lugares públicos también es un tipo de agravante, dado de que yo saque provecho de mi astucia, distrayendo a la víctima, o con mi destreza pueda despojar a las personas de sus pertenencias. Esto sucede mucho en los lugares públicos tipo centros comerciales donde las personas están distraídas y yo con una habilidad a la cual le saco un provecho totalmente distinto, obtengo un bien, puedo sacar una cartera, puedo sacar un teléfono o aprovechándome de la distracción de esas personas. Si bien es cierto, el robo, en este caso, y ya aquí entramos en la parte de lo que es el robo, es muy distinto al hurto, muy parecido, perdón. Lo único que distingue al robo es que hay un uso de la fuerza y no un uso de la fuerza propiamente dicha, sino también puede ser un uso de una fuerza psicológica con algún tipo de amedrentamiento, puede ser algún tipo de violencia física, puede ser el uso de un arma o de un puñal, cosas que me den una ventaja a mí sobre la persona que le estoy sustrayendo su bien. La violencia psicológica y moral también forma parte del robo, ¿verdad? Razón por la cual el robo, aparte de ser un delito contra la propiedad privada, tiene la particularidad de ser un delito contra las personas. Eh, Porque al utilizar la violencia estoy atentando contra la libertad y la integridad física. Es decir, que el sujeto activo no solo se apodera por la fuerza de las cosas del sujeto pasivo, sino que además le causa daño emocional agrediéndolo psicológicamente mediante amenazas eh, que pongan en peligro su integridad física. Eh, es importante señalar que este tipo de delitos están envueltos en ciertos elementos que son importantes para su clasificación penal, que orientan su naturaleza específica. En sentido general, los elementos del robo son la acción de apoderarse de un bien, es el delito en sí, es lograr adueñarse de un bien o mueble mediante el uso de la violencia de la cosa ajena. El apoderamiento ilegítimo mediante el uso de la fuerza o amenaza representa lo que puede ser llevado o sustraído sobre la cosa mueble, algo tangible. Esos están especificados o mejor dicho, sobre la cosa mueble representa lo que puede ser llevado o sustraído a algo tangible, sobre lo cual alguien ostente un derecho, es decir, un bien mueble, los cuales están tipificados en el artículo 531 y 532 del Código Civil. La genialidad de la cosa, para que se determine el robo, el bien mueble sustraído o transportado tiene que ser ajeno de la persona que lo tomó, es decir, no le pertenece a quien lo robó, sino a quien puede demostrar su titularidad. Ahora bien, si el robo y el hurto son delitos donde hay apoderamiento de una cosa o mueble ajena, ¿cuál es la diferencia entre estos dos delitos? La primera diferencia que encontramos aquí en estos dos delitos es que el hurto consiste en el apoderamiento de un bien ajeno sin el empleo de la fuerza. Características que no tiene el robo. El robo debe existir el apoderamiento de un bien ajeno, pero
este sí usa el empleo de la fuerza. Entonces, ya aquí, como se puede apreciar entre el robo y el hurto, la diferencia entre los modus operandi es esa. El robo se caracteriza por la violencia y el hurto solo se evidencia el dolo. Pero en ambos el objetivo es apropiarse de lo ajeno. Eh, yo creo que aquí queda suficientemente claro las diferencias. El artículo 451 del Código Penal establece y habla sobre el hurto. El 452 habla de las penas, las cuales aplican dependiendo los elementos del hurto. Y el robo deja propiamente claro que debe existir un uso no solo de fuerza física, sino también un tipo de fuerza psicológica que dañe la moral incluso del propietario del bien o mueble. Bueno, con esto es todo. Buenas tardes. Muchas gracias por su atención.